Gestión del patrimonio. Hoy en nuestra sección dedicada a la gestión del patrimonio, cuando son en directo las 7:38, 6:38 en Canarias, vamos a hacer un análisis del actual ciclo en el que se encuentra el sector inmobiliario. También vamos a mirar a futuro y a cómo va a evolucionar, cómo puede evolucionar el precio de la vivienda. Lo vamos a hacer con Germán Pérez Barrio, presidente de V Valoraciones. Germán, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, encantado. Germán, después de los intensos vaivenes que hemos vivido en las economías mundiales, podemos decir por muchos aspectos, pandemia, guerra, situación geopolítica, problemas en las cadenas de suministro, etcétera, todo ello ha afectado de una forma más o menos directa al sector inmobiliario, que ha estado en una especie en los últimos años, yo diría como de letargo, un poco así tranquilo, a nivel precio sobre todo. Vosotros habéis concluido en vuestro análisis que 2024 representa un cambio de ciclo. ¿Cuál es el punto actual y a dónde evoluciona el sector? Bueno, pues nosotros creemos que se está terminando o ha terminado muy recientemente la fase, digamos, de caída del ciclo que empezó en el año 2014, ¿vale? Y que ahora se inicia una fase de auge, una fase de subida de precios por encima del IPC, para entendernos, ¿no? Que es lo que nos va a tocar por los próximos 4 años como mínimo. Hablabas de ciertas correcciones. Correcciones se han producido en algunas plazas, en otro sitio hemos visto como cierta estabilización de precios, ¿no? Sí, es verdad que el ciclo que acaba de terminar o que está terminando se ha caracterizado por ser muy diverso dependiendo de la zona en la que estamos, ¿no? Ha dependido muchísimo de la propia evolución de la economía y de la población, mientras que ha habido grandes zonas de España en las que prácticamente los precios, incluso comparados con el IPC, han crecido menos durante todo el ciclo, no solamente en la fase de auge, sino en la de caída, todo, ¿no? En otras, sin embargo, pues hemos tenido movimientos bastante más fuertes al alza, sobre todo zonas turísticas y las grandes ciudades, ¿no? Que son las que más dinamismo han mostrado en este ciclo, ¿no? Germán, hablabas de subidas por encima del IPC. ¿Podemos hacer cálculos más o menos aproximados de esos niveles de subidas? Entiendo bueno, que esa... poco. No podéis. No, que yo digo que es difícil precisarlo, ¿vale? Lo que sí es común en las fases de auge de los ciclos inmobiliarios es que en todos los casos los precios de las viviendas han subido más que el IPC, pero en algunos casos han subido mucho más que el IPC y en otras han subido solo levemente más que el IPC, ¿vale? Esa es la parte más difícil de predecir. A mí me parece que en esta toca una subida moderada por encima del IPC, no va a ser exagerada, pero en fin, lo digo con cierta duda, ¿eh? Y esa evolución a 2 velocidades entiendo que también va a continuar. Sí, claramente sí. Cuando hablamos del ciclo y de esos movimientos estamos hablando del conjunto de España, pero está claro que vamos a seguir teniendo una gran disparidad de comportamientos. Y te quería preguntar también sobre el impacto de las decisiones de los bancos centrales sobre el mercado inmobiliario, porque yo entiendo que uno de los motivos de cierta estabilización en precios ha venido marcada porque quien pagaba al contado podía seguir comprando casas, pero ha habido también congelación de las hipotecas por los altos niveles de los tipos de interés. También hay incertidumbre sobre cuándo van a bajar los tipos, pero entiendo que al menos lo harán en el medio plazo. ¿Eso también va a servir para mover al mercado inmobiliario? Sí, yo creo que el gran cambio, ¿vale?, en los temas que tienen que ver con la financiación es sobre todo que creo que vamos a dejar atrás esta larga fase en la cual las entidades financieras han sido muy, muy restrictivas con los créditos, ¿vale? Es verdad que eso ha dado mucha estabilidad a los precios, pero también es verdad que ha limitado muchísimo la construcción de viviendas, ¿no? Y ahora el gran problema que tenemos es que nos faltan viviendas nuevas. Uh-huh. Tenemos un déficit importante de vivienda nueva. Entonces, ¿qué factores hay a favor de pensar que eso va a cambiar? Pues primero, que los tipos de interés son más altos y la posibilidad de ganar dinero de las entidades financieras es mayor ahora.
Es decir, hay más interés de las propias entidades en dar más dinero, porque es más rentable. Y por otro lado, hay una necesidad de construcción de viviendas. Es decir, se dan como los dos componentes que hacen muy probable que haya más crédito. Y ese cambio de crédito es el que va a mantener esa fase de auge por lo menos esos 4 años que pensábamos nosotros, ¿no? Y te quería preguntar también por la financiación alternativa. ¿Cuándo va a llegar al sector inmobiliario? Porque la principal fórmula de financiación sigue siendo los bancos. Sí, pero está llegando ya la otra, ¿eh? Cada vez más los promotores están obteniendo una financiación que no tiene que ver con entidades financieras, sino con otro tipo. Hombre, todavía es minoritaria, pero está creciendo y probablemente lo hará también en este nuevo ciclo. Veremos más cosas de ese tipo. O sea, que se vienen movimientos en el mercado inmobiliario que al final le hacen falta, ¿verdad? O sea, precisamente por esa falta de vivienda de la que hablabas, el desajuste que hay entre mercado de compraventa, mercado de alquiler, etcétera, se necesita un cierto reajuste, ¿no? Se necesitan muchas viviendas, sobre todo. También. O sea, lo que más ajustaría el mercado sería que construyéramos muchas viviendas. Y entonces veríamos como todo volvía un poco a la normalidad. Gran parte de los problemas que tenemos se basan en la escasez de viviendas en estos momentos. Bueno, escasez de viviendas en las zonas activas, ¿vale? En algunas otras de España sobran, pero donde en estas zonas turísticas que decía, grandes ciudades, hay un déficit de vivienda muy importante. Pues nada, seguiremos pendientes de la evolución de ese mercado inmobiliario. De momento hemos puesto sobre la mesa las perspectivas de cara a los próximos meses y años. Germán Pérez Barrio, presidente de V Valoraciones, un placer compartir contigo este rato. Muy buenas tardes. Lo mismo digo, muy buenas tardes.